Cuando tenía 8 años de edad, jamás pensé que aquellas personas a quienes yo amaba me hicieran un gran daño. Yo solo quería jugar con ellos, disfrutar un buen momento, pero no fue así. Ellos eran más grandes, más fuertes, y en algún rincón de la casa, en algún cuarto oscuro, allí habían robado mi inocencia por primera vez. Allí fue donde todo comenzó. Allí ellos no solo dañaron mi corazón, sino que desgarraron mi alma. Allí, en ese lugar oscuro, se produjo el primer abuso sexual en mi vida. Desde ese momento todo cambió, mi inocencia dejó de existir y comenzó a producirse en mi interior algo que yo desconocía. Cuando hablamos de abusos, hablamos de muchos niños que en distintos hogares están siendo abusados en este mismo momento. 8 de cada 10 niños son víctimas de abusos sexuales y el 90% de ellos son abusados por los propios familiares. Pues aquellas personas a quienes yo amaba eran mis primos, eran aquellos a quien yo admiraba, eran esos mismos con los que yo quería jugar y sin embargo fueron ellos mismos los que sacaron lo peor de mí. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Betty Gaidú, vivo en Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina. Les doy la bienvenida al canal Vidas Reseteadas por Jesús. Hoy vamos a ver la entrevista que hicimos a Cristian Milatich, a quien agradezco muchísimo por darnos parte de su valioso tiempo y contarnos realmente a corazón abierto su dolorosísima experiencia. Cristian es pastor, misionero, es conferencista internacional, profesor de teología, locutor y, según lo manifiesta él, un loco por Jesús. Yo diría un cristiano con todas las letras. Vamos a ver parte de un video que Cristian realizó y después vemos la entrevista. Muchas gracias. Cristian, me interesa esta parte donde vos, por ejemplo, si no te piden hablar de lo religioso, sí, vos no metés eso, no, digamos, simplemente metés tu testimonio nunca de vida. En las escuelas voy con la intención de algo religioso porque sabemos que, claro, como acá en Brasil también el sistema es laico, ¿sí? Entonces, por ahí a veces hablar de religión complica. A veces es un poquito medio complicado porque, claro, por ahí de religión no podés hablar, pero de política hablas, ¿viste? Entonces... ¿Pero qué le contás? Bueno, le cuento un poco de lo que me pasó a mí, ¿sí? Y yo fui víctima de violencia, abandono de padres, violencia y abuso sexual por muchos años. Entonces, bueno, es así como que de repente, claro, se detienen todo y dice, bueno, vamos a escuchar, ¿viste? Y eso es lo que me abrió las puertas, no solo a escuelas, a universidades, medios de comunicación, las redes sociales, claro, y bueno, hoy estoy acá. Y de paso, gracias por abrirme ¿cómo se supera una instancia de eso? Aparte, bueno, de tu visión hay profesionales, la revelación, digamos. Sí, no, pero es así. Hay profesionales que te pueden ayudar, ¿sí? Te pueden guiar. Pero lo mío es diferente porque yo pasé por profesionales, ¿ok? Yo fui al psicólogo, traté de exponer mi vida, pero sentía como que esto es una experiencia personal, no estoy diciendo que no sirva, al contrario, yo de hecho comparto y estoy completamente de acuerdo con que las personas tengan tratamiento psicológico, acompañamiento y todas esas cosas, pero en lo mío es personal, porque yo fui al psicólogo, traté de hacer, claro, toda la tarea bien, pero los traumas... Usaste todas las herramientas. Claro, los traumas no me los sacaba la charla con el psicólogo. ¿Qué te pasó? Contame así en síntesis. En síntesis, cuando tenía 6 años mis papás se separaron y nosotros fuimos sorteados a una especie de familia que decían que eran nuestros tíos, pero no eran nuestros tíos, ¿ok? Y bueno, y ahí empiezan las tormentas internas. Se separaron, ¿sí? Digamos. Se separaron. No, los cuatro estuvimos por un tiempo, después hubo un tiempo que nos separaron, sí, pero estuvimos en esa casa mucho tiempo, ¿ok? Entonces, bueno, ahí comenzaron los maltratos, que teníamos que trabajar para que nos den de comer, las palizas que nos daban, palizas que hasta muchas veces eran brutales, a tal punto de lastimarnos, y bueno, y después de eso, el abuso sexual, ¿no? Que era mayormente por los hijos de esta familia, y que bueno, y con amenazas, con golpes, yo tuve que pasar esas situaciones. Me explico, nosotros desconocíamos, no creían que era idea. algo
parte de la vida, digamos. Claro, viste, porque un chico de 6 años que empieza a vivir situaciones que desconoce, no las entendíamos, no sabíamos, no tenía nadie que nos ayude, no sabíamos lo que era hacer una denuncia, no sabíamos absolutamente nada, ni si eso Vos que tenías nos 6 hacían, años. sí, eso que nos hacían era bueno o era malo, no entendíamos nada. Bueno no era porque lo rechazábamos por una cuestión tal vez que nosotros veíamos que era natural. Me explico, un rechazo natural. Y bueno, y fueron muchos años, y después por diferentes otras personas. Entonces, para ir ya cerrando, la cuestión es que yo fui creciendo con muchos traumas. Tenía 8, 9, 10, 11 y 12 años y me orinaba encima porque tenía pánico. No entendía mucho de por qué fue lo que me pasó. Créeme que en algún momento cuando fui adolescente preguntaba, pero si Dios es bueno, ¿por qué a mí me tocaron todos los males? ¿Por qué permitió estas cosas? Sí. Entonces me empecé a rebelar contra Dios, me empecé a rebelar contra el sistema, odiaba a mi mamá, odiaba a mi papá, odiaba a los que me hicieron daño. Crecí con sed de venganza, pero con muchos traumas. Como te dije, me orinaba encima, era pésimo en la escuela. Encima que sufría mucho bullying porque no sabía leer de corrido, no sabía matemáticas, era un 0 a la izquierda y me portaba súper mal porque buscaba llamar la atención. Claro. Me explico, nadie me entendía. Entonces llegó a un punto que ya para los 14, 15, 16 años comencé a tener pensamientos suicidas. Porque siempre me decían Kenny sirve para esto, Kenny sirve para aquello. Ese era mi bullying. El bullying. No servís para nada, Kenny sirve para nada. Qué bárbaro. Entonces, fueron pasando los años. ¿Cuándo sanaste todo eso? Justamente a partir de los... O si sanaste, o estás en proceso, o no, libre. Y te lo digo con plena convicción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá tengo el gusto de presentar a Cristian Milatich, nuestro entrevistado de hoy. Así que vamos a preguntarle a Cristian, ¿quién es Cristian Milatich? Bienvenido a Vida Reseteada por Jesús. Gracias por la oportunidad, que Dios te bendiga mucho, la verdad va a ser una entrevista muy linda. ¿Quién es Cristian Milatich? No solo el que me ven, sino un joven con una historia particular, una historia con altos y bajos, un joven que intenta actualmente seguir soñando, seguir creyéndole a Dios, pero que viene de un pasado muy oscuro, ¿sí? Hoy me encuentro con una realidad muy diferente a lo que viví. Soy pastor, viajo por muchos lados predicando la palabra de Dios, llevando mensajes de aliento. Somos pastores con mi esposa, misioneros con mi familia, y bueno, amamos servir a Dios y a nuestro prójimo, y estamos acá dispuestos para compartir este programa tan lindo. Bueno, Cristian, ¿y dónde estás ahora? ¿Dónde vivís? En este momento, bueno, estoy en Puerto Iguazú, Argentina. En este preciso momento me encuentro aquí en Misiones, en Puerto Iguazú, en la Triple Frontera. Ajá. Hablaste de tu señora, ¿cómo está formada tu familia? Bueno, mi esposa se llama Lidiane, ella es brasilera de Pernambuco, eso sería al nordeste del Brasil, nuestro país vecino. Mi esposa, luego está mi hija Lidia, que también es de Pernambuco, que es mi hija mayor, y también está la más pequeña, que es Luz Victoria, que es argentina. Siempre suelo decir que cuando juega Argentina y Brasil, independientemente del resultado, nosotros estamos empatados, 2-2. Eso, qué difícil se debe hacer, ¿no? Es un tema muy serio. Nos divertimos mucho. Nos divertimos mucho. Los futboleros como vos, que sos de River, ¿no? No, acá mirá, de Boca. El otro club no existe. Contanos un poquito más de tu actualidad, de los proyectos que tenés como pastor. ¿Qué edad tenés, Cristian? Vos decís que sos un joven y se nota. Bueno, estoy más próximo a los 40. Eso es lo que tienen que saber. Estoy más próximo a los 40. Pero la verdad, bueno, sí, aprovechamos que mientras llegamos a los 40, que todavía nos falta un poquito, pero estamos sirviendo con mi familia ya hace unos años. Obviamente yo, desde que me convertí al Señor a partir de los 18 hasta los
prácticamente 30. He viajado mucho como evangelista, haciendo conferencias, visitando muchas iglesias, arriba en la montaña, como en las selvas, como en lugares prácticamente desiertos, donde habita muy poquita población en diferentes lugares, pero desde que me casé, ya hace 8 años, estamos, bueno, con mi familia sirviendo al Señor. Hemos abierto iglesias en Brasil, en Pernambuco, donde, bueno, justamente conocí a mi esposa, y ahí inició el proyecto que hoy se conoce como Ministerio Internacional Aviva, que nace justamente en tiempos de pandemia. Nosotros vivíamos en Argentina, yo me casé en Brasil, pero vinimos a vivir a Argentina, y años después fuimos de vacaciones a Brasil y nos encontramos con la pandemia y no pudimos volver. Así que en medio de ese caos, que fue conocido en todo el mundo y que infelizmente muchas personas perdieron la vida, es verdad que con el mensaje del Evangelio alcanzamos muchas vidas, y ahí es donde nace nuestro ministerio, como familia, digamos, ¿no? Ministerio Internacional Aviva. Pero bueno, pasó el tiempo y tuvimos que volver a Argentina, y aunque soy oriundo de Buenos Aires, que es la provincia que amo, es mi provincia, y a mi esposa le encanta Buenos Aires, decidimos venirnos a la Triple Frontera, a un desafío completamente diferente a lo que veníamos haciendo. Y bueno, tenemos un proyecto a futuro. Uno es una base misionera, donde a través de esa base misionera queremos formar a los futuros jóvenes misioneros, formarlos desde lo teológico, desde lo práctico, desde lo evangelístico, llevarlos al campo misionero, y enseñarles justamente no solo la palabra de Dios, sino a trabajar en la obra misionera, ¿no? Y me parece que eso es fundamental para las nuevas generaciones. Y bueno, y también tenemos un proyecto para ayudar a los niños. Entonces, estamos trabajando fuertemente con gran empeño y con toda la fe acá en la Triple Frontera. Que de paso, hay que entender que la Triple Frontera está lleno de todo. Tenemos musulmanes, tenemos descendientes de rusos, descendientes de ucranianos, criollos, argentinos, brasileros, paraguayos. Tenemos en los montes los guaraníes. Hay una mezcolanza de gente y de razas y de todo, que bueno, se nos hace un desafío completamente diferente a lo que veníamos haciendo. Claro, contanos un poquito qué pasó en la pandemia, que fueron de vacaciones y quedaron secuestrados ahí en Brasil. Contanos un poquito esa experiencia. De hecho, habíamos ido, porque mi esposa no veía a su familia porque estábamos viviendo en Argentina, y bueno, y estaba el deseo de ir y de poder estar un tiempito. Si hubiese sido acá en la frontera, la realidad hubiese sido otra. Lo que pasa es que Pernambuco, cuando hablamos de Pernambuco, desde Buenos Aires hasta Pernambuco, hay aproximadamente 6.000 kilómetros, Ah, ¿sí? O sea, bastante lejos. O sea que para querer volver, cuando nos quedamos en pandemia, se nos hacía imposible, ¿sí? Porque sabemos que aparte de cerrar los locales, no había viajes, no había vuelos, y los vuelos de repatriación, por ahí no todos lo aceptaron. En mi caso, venían a buscar a los argentinos, y era mi hija y yo. Y aunque mi esposa estaba con tramitación de documentos argentinos, porque en ese entonces lo estaba tramitando, resulta que no la querían traer. Entonces, y porque, bueno, sabíamos que en Brasil, es verdad, murió mucha gente, pero bueno, era eso. Y decidimos entender la situación, aunque nos costó, no vamos a negarlo. En Buenos Aires yo tenía mi trabajo que perdí. Teníamos nuestro pequeño departamento que alquilábamos, que después no lo podíamos alquilar más. Tuvimos que mandar amigos a sacar esas cosas de ese departamento, pagar por no vivir, hasta que tuve que decirle al dueño: mira, no podemos pagar más porque yo me quedé claro, sin trabajo, porque no me llega dinero a Argentina, y porque acá en Brasil no tengo trabajo, porque está todo cerrado. claro. ¿En qué Tener que trabajaba, mandar Cristian? gente. Ah, Yo trabajaba en una empresa llamada Lubricider, que es, digamos, había varias
varios sectores que se dedicaban a diferentes tipos de cosas. Una, por ejemplo, eran aquellos que arreglaban las vías de tren desde Tigre hasta Villa Urquiza, en Capital Federal. Después estaba el sector de constructores, después estaba el sector de marketing, y bueno, en ese sector estaba yo justamente cuando todo lo que tenía que ver la logística y el marketing, bueno, estaba yo. Y bueno, no pude volver, entonces me tuvieron que desemplear. Y bueno, y en Brasil no había trabajo, sin techo, y o sea, aunque nos prestaron y todo, pero no era nuestro techo. Y después tener que aventurarnos para tratar de salir adelante en tiempos de pandemia. Así que bueno, en toda esa cuestión que tuvimos que vivir, no nos faltó la fe, pero aceptamos el desafío de que, bueno, era nuestra realidad y teníamos que intentar salir adelante. Así que a medida que pasaban los días, Dios nos fue supliendo, Dios nos bendijo, y empezamos a repartir mercadería de lo que teníamos nosotros, lo poco que teníamos, la dividíamos con el vecino, con aquel que necesitaba, y poco a poco empezamos de un paquete de arroz, de 2 paquetes de fideos, de un poquito de aceite y de todo eso, bueno, Dios fue multiplicando a tal punto que salíamos a las calles, primero mi esposa y yo, y después ya teníamos un grupo de personas que se venían acercando porque empezamos a salir en las redes sociales, perfectos desconocidos, yo. Y bueno, después empezó a donar mucha gente, supermercados, Dios tocaba el corazón de empresarios, de personas que se jugaban y compraban cosas, y nosotros hacíamos las bolsas de mercadería y salíamos a los barrios más carentes, a algunas favelas, y nos metíamos ahí y empezó nuestro ministerio, alimento, sustento y todo eso a personas que necesitaban. Y empezamos en una ciudad, después ya eran 2, empezamos en un barrio, después ya eran 4, después ya eran 3 ciudades, y empezamos a ganar las redes sociales y hacer sopa, mucho, mucho. La verdad Dios nos ha bendecido tanto que después nos regalan una casa que nosotros fuimos reformando, pero con mi esposa fuimos viendo, porque después de repartir las mercaderías, todo, hacíamos cultos en las casas, y nos fuimos dando cuenta que nosotros necesitábamos un espacio. Así que esa casa se terminó convirtiendo en la primera iglesia, porque aún teniendo la necesidad, decidimos abrir las manos y decir, no, esta casa no va a ser para nosotros, va a ser para la iglesia. Así que bueno, ahí nace la primera iglesia. Después Dios en otra ciudad toca el corazón de un pastor de Estados Unidos y queríamos comprar un terreno para otra iglesia, y bueno, Dios suplió y compramos este terreno. Después empezamos a hacer cultos en diferentes casas y en diferentes lugares. Una familia se entrega a Jesús y nos dona el pedacito del terreno que tenía al lado. Y después, bueno, en una de las casas donde nosotros vivíamos, en otra ciudad que alquilábamos, el joven que nos alquilaba ofrendó la mitad de su terreno para construir una nueva iglesia, y que bueno, está funcionando. ¿Y vos ya eras pastor, ya habías estudiado teología en ese momento? Sí, yo ya venía estudiando ya prácticamente desde mis inicios. Si bien yo soy de raíz pentecostal, pero estudié 3 años en la Bautista, en el Centro Cristiano de Victoria de Moreno. Después también hice un paso por el Seminario Bíblico de Fe en su momento, con el pastor Milton Pope. Y bueno, y recientemente ya con mi esposa estuvimos también estudiando en el Christocentric University for the Nation, que es una universidad cristiana de Estados Unidos. Y bueno, y yo sigo estudiando. Ahora en este tiempo estoy más un poquito parado, pero sí, siempre con la intención de seguir estudiando. Claro, claro. Cristian, vimos antes de empezar la entrevista un videíto donde vos contás sintéticamente tu experiencia tan terrible de niño, ¿no? ¿Querés ampliar un poquito eso?
la historia de niño es la historia marcada. Yo siempre digo que Dios me ha sanado tanto que no me cuesta poder contarlo. De verdad que no. No tengo traumas, ya no tengo dolor como para contarlo, entonces puedo hablarlo libremente. Así que en ese sentido, gracias a Dios por la sanidad que hizo en mí, en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Así que la verdad que no me cuesta en lo absoluto, ni me genera nada. Digo esto porque por ahí a veces me preguntan, che, pero no te cuesta. Le digo, no, para mí contarlo es de mil amores, porque lo hago con mucho amor, sé que puedo ayudar a muchos que Sí, han pasado sí, mi situación. sí, Y sí. de hecho todos los días estoy escribiendo, la gente me escribe de muchos lados, y lo hago de manera voluntaria y siempre con la mejor intención, con la mejor vocación y por sobre todo con el amor del Señor. Así que Después, ah, me gusta poder compartir, ¿no? A mí me toca vivir a los 6 años el abandono de mi papá. eh, Nunca entendí por qué, pero un día se fue en su momento. Y después nos quedamos con mi mamá un periodo de tiempo donde ella empezó a tener crisis, y esas crisis tenían que ver con rajuñarse, con meter la cabeza dentro del horno con fuego y salir con los pelos prendido fuego, hablar sola, a tener algunos comportamientos que no eran apropiados, hasta que bueno, llegó un día que la llevan a un lugar que es conocido como Borda, el psiquiátrico Borda, en Buenos Aires, y bueno, es ahí donde a nosotros nos llevan a casa de familias donde supuestamente nos dicen que son tíos. Eran conocidos de mi mamá, pero no eran en sí parientes, ¿ok? Por ahí algo lejano en mi mamá alguna vez, porque mi mamá al ser del interior de Argentina, bueno, se conocían y cosas así, pero no eran parientes directos. Entonces, nada, bueno, ahí nos empezaron a criar, y esa crianza fue muy difícil, muy traumática. Fue una crianza muy dura porque sin entender mucho nosotros nos encontrábamos en casa de esas personas, sin mamá, sin papá, y de repente al principio nos reciben con una sonrisa, pero al otro día nos trataban muy mal, nos decían todo tipo de cosas humillantes, nos pegaban, y cuando digo nos pegaban es porque en ese entonces estaba yo como el mayor, y yo tenía 6 cuando pasó, casi 7, y el que me seguía tenía 5, el otro tenía 4, y mi hermanita, que era la bebé en ese entonces, tenía apenas 1 año. ¿y le ¿Sí? pegaban también a la chiquitita? La chiquitita es como que por ahí fue mucho más cuidada, gracias a Dios, pero bueno, a nosotros sí, los varoncitos nos pegaban, ¿sí? ¿Por qué le Pero pegaban? bueno, ¿Qué decían? ¿Que se portaban mal? ¿Por qué? porque lo que pasa es que no siempre teníamos un por qué nos pegaban, o sea, a veces era que nos mandaban a hacer unas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, me mandaban a lavar los platos y yo iba a lavar los platos, pero por ahí no sabía lavar, entonces me pegaban porque había una mancha o porque no lavé bien, o a veces me mandaban a limpiar y por ahí, bueno, yo tenía que aprender, y me pegaban porque dejé un papelito, a veces la cama, en la cama era por lo que más me castigaban, porque tenía que estar todo bien liso, bien recto, no se podían ver las maderas y las partes de las puntas tenían que estar bien dobladas. No tenía que haber arruga ni una, tenía que estar bien tendida. Y bueno, eso. Entonces había motivos por los que me pegaban. Y después también las palabras humillantes, ¿no? De decirnos, a veces uno no quiere utilizar ciertos vocabularios porque aunque no son malos, bueno, por ahí viste que la comunidad cristiana a veces es media complicada también, ¿no? Pero nos decían de todo porque no estaba mi papá,
porque no estaba mi mamá. Entonces, a mí me decían Kenny entre tantas cosas feas, que era Kenny que ni sirve para nada, ¿no? Entonces me gritaban Kenny, Kenny sirve para nada, Kenny sirve para limpiar, Kenny sirve para lavar los Qué va. platos, Kenny sirve para la vida, Claro, vos te ¿no? vas, eso se te va haciendo Sí, carne en tus neuronas, ¿no? En tu cerebro. Qué triste, y qué sí, feo. porque encima yo me acuerdo más porque mis hermanos, aunque si bien eran más chicos, pasaron situaciones también, pero yo soy el que más memoria tiene. Eh, pero también después el hecho de ir a la escuela y no saber, porque a mí me costó mucho la escuela, muchísimo. Yo di trabajo. Por ahí yo quería llamar la atención, yo Claro. quería llamar la atención y no sabía cómo. Entonces, bueno, me portaba por ahí mal por, porque no sabía cómo expresar lo que me estaba pasando. De los golpes pasamos a los insultos, de los insultos a vivir situaciones humillantes y de ahí también ser víctima de abuso sexual por muchos años, porque fui desde los 6 años hasta los 14, en diferentes ocasiones, diferentes personas, pero en fin, y todo comienza en esa casa donde fuimos nosotros a vivir. Entonces, sin entender mucho y rechazando todo lo que podía, resulta que bueno, empecé a sufrir abuso sexual y eso empezó a hacer cambiar mi personalidad, mi carácter, el comportamiento. De ser un chico que le gustaba jugar con juguetes, me hacía violento, quería estar peleando en todos los lugares, iba a la escuela y me portaba mal. Literalmente las profesoras me agarraban de la oreja y me llevaban en puntita de pie hasta la dirección. Eh, yo entiendo que hice cosas que no tenía que haber hecho, pero no tenía manera de, ni ayuda ni una, de tratar de decir, me está pasando esto ¿Y nadie se y daba llamaban cuenta, a... Cristian? Ni en la escuela, ¿Cómo? nadie se daba cuenta en la escuela o en el No, barrio. no porque era una familia que salía y todo el mundo la veía y todo el mundo le abrazaban, lo saludaban, hacían fiesta en la casa, eh, eran bien conocidos, o sea, eso por un lado, y por otro, ah, en la escuela nunca nadie me preguntó si estaba bien. Y yo ya iba también con la escuela sabiendo que todo el mundo se iba a burlar de mí, porque Ah, cuando yo repetí cuarto grado, porque no sabía sumar, no sabía leer, siempre estaba atrasado para todos y nadie entendía que muchas veces yo tenía que preparar a mis hermanitos porque estudiaban conmigo en la misma escuela y tenía que, sí, me pedían ayuda a mí, yo no sabía cómo enseñarles. claro, Y yo dejé de pedir ayuda porque cada vez que pedía ayuda para que me enseñen me pegaban y me decían burro. Entonces mis hermanitos que estaban por ahí, bueno, estaban más aprendiendo a pintar que otra cosa, pero bueno, yo no sabía, entonces yo me encargaba de que, bueno, no le falte un alfajor, de que no le falte alguna cosa y a veces verlos llorar porque extrañaban a mamá o porque le hacían cosas. Yo no sabía qué hacer, no sabía cómo lidiar una situación como claro. esa. ¿Y a ellos también los Entonces, abusaban? sí, sí, también, ¿A la sí. chiquitita también? A la chiquitita, A la nena, va. de la chiquita nosotros sabemos que bueno, eran más amenazas, pero por ahí no se arriesgaban a hacerle cosas, pero a los varones sí. Oh. ¿Y quiénes eran los que abusaban de ustedes, Cristian? Y supuestos primos, amigos Ah, de los supuestos primos, gente que ni conocíamos, en fin. sí, sí, sí. Sí. Bueno, después en el otro video vamos a hablar de cómo superaste todo esto, porque se te ve muy bien, estás sano completamente, ¿no es cierto? ¿Vos hasta qué edad estuviste allí con esta gente? Y estuve desde los 6 hasta los 11 años, Ajá. aproximadamente. ¿Y dónde fuiste a los 11 años? Y a los 11 mi mamá salió, ya
es otra faceta porque mi mamá viene con otro hombre que no era mi papá, pero las cosas no estaban bien. Yo ya no era el mismo, mis hermanos no eran lo mismo, mi mamá nos pegaba muchísimo. eh, yo recuerdo que literalmente, aunque con el tiempo hemos limado asperezas, hemos charlado y todo eso, pero estoy contando en contexto en aquel pasado. Claro, Entonces, yo odiaba a mi mamá, ella me pegaba mucho y bueno, y me ha desmayado a golpes, literalmente. Me pegaba con lo que tenía. Entonces, a veces también le pegaba muy feo a mis hermanos y bueno, yo me metía para defenderlos y bueno, terminaba yo pagando los platos claro. Sí, por sí, sí. nosotros. O sea, Sí, son, por eso digo, a mí me tocó más por ser el mayor, ¿sí? claro. Entonces, bueno, eso infelizmente fue así. Ay, Cristian, qué terrible, qué terrible. Y cuántos casos que hay, ¿no? Que uno desconoce y bueno, también vamos a hablar entonces después cómo detectar, ¿no? Esos casos de, sobre todo de abuso, que es el tema que nos concentramos hoy. Eh, Cristian, y después, ¿cómo conoces a Jesús? Vos sabés que este canal se llama Vidas Reseteadas por Jesús. Y vos sí que has sido Sí, sí. reseteado, ¿no? Contanos entonces, desde toda esta situación tan terrorífica, cómo vos pudiste eh, Bueno, conocer a Jesús. lo que pasa es que llegó un momento que para mí la vida ya no tenía sentido. O Claro, sea, llegó mi mamá, teníamos la esperanza de que las cosas iban a cambiar y empeoraron. De hecho, mi padrastro hizo lo mejor que pudo como persona para criarnos, pero también cometió errores muy fuertes que yo creo que todo lo que ellos hacían obviamente nos repercutía a nosotros. Estamos hablando de situaciones muy complejas, pero él era dueño de verdulerías bastante grandes en la zona oeste, tenía hasta colectivos, hacía repartos, tenía camionetas, era un hombre que, bueno, económicamente estaba bien en su momento. Nosotros teníamos la esperanza de que la familia iba a cambiar, no por el dinero en sí, sino porque nos íbamos a encontrar con algo parecido a una familia. Llega la crisis del 2001, mi padrastro pierde todo, eh, y empieza una situación también diferente, porque eh, con el correr de los días tuvimos que empezar a agarrar los changuitos y salir a cartonear a la capital federal, y encontrarnos con una realidad también que no sabíamos y que las personas nos decían drogaditos y nos decían chorros y nos decían villeros y nos decían de todo. Y yo no era drogadito, yo no era un chorro, yo tuve que salir para a acompañar a mi mamá a buscar cartón. Y en eso mis hermanos que ya venían creciendo conmigo y los nuevos que ya venían naciendo. ¿Ok? Entonces nos etiquetaban mucho en muchas cosas y mis hermanos empezaron a agarrar otros caminos, empezaron a enojar con la vida al igual que yo, empezaron a juntarse con otras personas y empezaron a consumir droga y empezaron luego a robar y empezaron con el tiempo a hacerse más pesados, como uno diría. Y yo por otro lado, una vida frustrada, ya estamos hablando del 2001, ya tenía prácticamente unos 16 años, ya venía mal y, y pienso en matarme, en que para mí eh, matarme era la mejor solución, si no servía para nada, no claro. tenía futuro, era un donadie. ¿Qué hago Un acá? pibe que creció sin papá, una mamá que estaba loca, tener que ser etiquetado de algo que yo no era, abusado, violentado y todo, digo, ¿para qué? La vida no tiene sentido. O sea, ¿para Seguro, qué nací? seguro. Sí, sí, sí. ¿Me explico? ¿Para qué nací? Pero bueno, pasó el tiempo, a esto ya llegamos al 2002. Yo ya había tenido el primer intento de suicidio, que fue que me quise ahorcar, pero por una bendita razón no se dio.
En el segundo intento me quise tirar abajo del tren, pero por una bendita razón, no sé qué pasó porque yo iba justo a saltar y no sé qué pasó que no salté. Ah, y el encuentro más fuerte sí fue en la tercera ocasión, que ahí yo digo, eh, supe un poco quién era Dios, porque si bien en mi casa nunca se practicó una religión, no se hablaba de Dios, ni de Jesús, ni de nada, eh, y la verdad que lo poco que tal vez yo conocía de Dios era porque alguien alguna vez lo mencionó por ahí, porque yo no sabía ni quién era. Ah, entonces me acuerdo que eh, a orillas de un río, miré al cielo y bueno, y estaba enojado con la vida, con todo, y agarré una Versa automática, que es un arma, le saqué el seguro y quise gatillar en la 100 y la bala no salió. Eh, La bala no salió y me enojé tanto porque había juntado mucho coraje para gatillar, ¿no? Es que de verdad Sí, sí, claro, claro. es una cuestión muy sombría. Se te vienen un montón de recuerdos a la mente, los temores y bueno, me apago acá y nunca más vuelvo a abrir los ojos. Es una película continua en el transcurso que tomas esa decisión. Y había juntado todo el coraje. Imagínate que gatillé y la bala no salió, digo, no sirvo ni para morirme. O sea, y bueno, y en ese momento de enojo, yo me acuerdo que gatillé así como al piso y la bala salió, y en ese momento yo miré al cielo y lo único que dije, no, bueno, no sé si existe Dios, pero si existe el barba, como yo le decía el barba, no me deja morir, debe ser que algo, no sé qué va a pasar conmigo, algo debe tener, ¿Y qué ¿no? proyecto tenía, no? ¿Qué proyecto tenía? Y bueno, fue en ese periodo de tiempo que obviamente voy salteando algunas cosas para tratar de resumir, Sí, 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 sí. pero jugaba al fútbol porque mi escape era el fútbol. Yo no consumía drogas, no me alcoholizaba, no. El motivo por el que yo no consumía drogas era uno específico. Si bien yo jugaba al fútbol en un club bastante conocido de Argentina, jugaba en las inferiores, es el Club Argentinos Junior, y eso dentro de todo hacía que tenga una vida saludable, pero yo no es que me mantenía solo saludable por el hecho de que jugaba al fútbol, sino yo tenía constantemente pensamientos donde yo quería matar a las personas que me hicieron daño. O sea, una sed de venganza muy grande. Yo me mentalizaba de esta manera, yo decía, si yo consumo droga y un día me encuentro a alguien que me hizo daño, lo voy a matar porque voy a estar fumado o porque voy a tener efectos de droga. Si yo tomo alcohol, no voy a ser consciente tal vez de lo que pueda hacer. Y bueno, y en realidad los cigarros nunca en sí me gustaron. Pero yo tenía eso, de que para mí, si un día tenía la oportunidad de matar, tenía que ser consciente, porque todo lo Claro. que yo sufrí, lo Y sufrí conscientemente. Tenía una sed de venganza muy grande. Estamos hablando de un chico que desde los 6 hasta los 17 casi 18, o sea, fue viviendo cosas que sí, sí, una más es, tremenda esas que cosas te otra. llevaron a pensar ya cosas muy feas. Mm. Am, pero bueno, Dios es tan bueno que mandó un joven que jugaba conmigo al fútbol, llamado Luciano, y este muchacho tuvo coraje de hablarme. No me conocía mucho, pero conocía algunas cosas porque hoy hablo un montón, pero en su momento yo no hablaba casi nada. Balbuceaba algunas palabras, me comunicaba muy poco, él sabía que por ahí me había pasado algo, no vivíamos muy lejos el uno del otro. Mi familia se empezaba a dar a conocer por los robos, no solo en la ciudad, sino también en el mismo barrio, entonces más o menos él entendía que me podría haber pasado algo, pero no sabía en magnitud. Entonces un día se me acerca y me dice, Cristian,
¿te puedo decir algo? Y le digo, sí, yo pensé que iba a ser algo técnico del fútbol porque él era el 10 del equipo y yo era el 9. Entonces, aunque éramos categorías diferentes, a veces jugábamos juntos. Ajá. Entonces me dice, Cristian, solo quiero decirte que Jesús te ama. Y eso me chocó, o sea, me vino como una bala al corazón, ¿no? Me pegó muy fuerte. Lo miré con enojo, me di la media vuelta y me fui. Y él vino otra vez corriendo y me dice, Cristian, Cristian, no te enojes, solo quiero decirte que Jesús te ama. Bueno, yo lo insulté, le dije muchas cosas, Ah, pero, pero algo que me salió muy del corazón fue lo siguiente, si Jesús me ama, como vos me decís, ¿dónde estuvo cuando me pegaron? ¿Dónde estuvo cuando tuve hambre? ¿Dónde estuvo Jesús cuando abusaron sexualmente de mí, de mis hermanitos? ¿Dónde estuvo Dios? ¿Por acaso Dios no cuida a los niños? ¿Dios nos cuida a los más débiles? ¿Dónde estuvo Dios cuando yo lloraba y lo llamaba a mi papá y mi papá no estaba porque estaba ocupado con otras mujeres? ¿Dónde estaba mi mamá que cuando lloraba y la llamaba estaba en un loquero y si no estaba con un loquero estaba con una persona que no sabía ni quién es y que de repente tuve que vivir otras situaciones que no las esperaba? ¿Dónde estuvo Dios cuando todo el mundo me decía drogadito y yo no me drogaba? Cuando tenía que comer de los retazos que tiraban en Capital Federal. ¿Dónde estuvo Dios? ¿De qué amor me hablas? Si lo único que yo recibí son males. Yo no pedí nacer, ¿no? Y lo único que sé es que él bajó la cabeza y me dijo, Cristian, yo no tengo respuesta para tanto dolor, pero solo puedo decirte que Jesús te ama y Él puede cambiar tu vida. Tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque Él nació en un pesebre oscuro, porque Él vivió sembrando amor y vida, porque partió los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir.